A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice así, comenzando en Mateo capítulo 24, versículos 29 hacia el 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, hermanas, déjeme decirle, hay muchas corrientes doctrinales. En otras palabras, al hablarle de corrientes doctrinales, es hablarle como de ríos. Un río aquí, otro río acá, un arroyo más allá. Y son corrientes de enseñanzas diferentes cada una de la otra. Cuando yo me convertí al Señor, decían que había como unas 3,000 organizaciones diferentes. Imagínense, 3,000 organizaciones que creían diferente. Y me convertí hace más de 43 años. Ahorita sabe Dios cuántos miles más habrá. Eso quiere decir que casi todas esas miles de organizaciones van interpretando la Biblia de manera particular o de la manera como lo entienden, lo cual sí puedo decirle con seguridad que entre esos miles y miles de organizaciones, unas van a ir más certeras que otras. Es decir, unas van a ir enseñando más correcto que otras. En fin, acabamos de leer Mateo 24, versículos 29 hacia el 31. Y aquí en esta porción de la Escritura es donde una gran cantidad de cristianos creen haber descubierto que la iglesia de Cristo va a estar aquí durante el tiempo de la gran tribulación. Antes de seguir adelante, quiero decirles que tengo que darles un tema muy especial. Que nos ubiquemos bien en lo que es la gran tribulación y lo que es la ira de Dios. Por eso le digo, hay mucha controversia, y más vale que pongamos mucha atención. Hermano, hermana, oiga bien lo que le voy a decir. Esto es serio. Para empezar, nos estamos jugando la vida eterna, los predicadores. Y una gran mayoría de cristianos se está jugando la vida eterna. Aquí no le digo se está jugando la vida donde usted pueda morir físicamente. No, nos estamos jugando la vida eterna. Y la Biblia dice que en los últimos días, ya muy cercano a la segunda venida de Cristo, sería terrible. Y yo les he dicho en estos últimos años que ya estamos entrando ya desde hace rato en lo que es los últimos días. O sea que ya estamos en tiempo, yo le llamo a este tiempo, y usted lo va a escuchar que lo repito muy seguido, para mí ya entramos al tiempo de la prueba para la iglesia.
donde las grandes multitudes van a ser probadas, porque es necesario, dijo Dios allá en Hebreos, es necesario que lo que pueda caerse se caiga para que quede lo inconmovible. Un día le hablo de eso también. Pero, una vez más, vamos al asunto. Muchos cristianos creen, pero con todo su corazón, que la iglesia de Cristo ha de pasar la gran tribulación, que va a estar aquí el tiempo cuando el anticristo, influenciado por Satanás y el falso profeta, se muevan y Satanás, tomando control de este mundo a través de todos ellos, reine sobre este mundo por 3 años y medio. Pero como ese es otro tema, lo vamos a dejar pendiente. Me voy a centrar en lo que la gran cantidad de cristianos creen estos días. Y como que cada día hay más cristianos que están desertando de donde estaban y se están yendo siguiendo estas enseñanzas de que la iglesia cristiana va a pasar por la gran tribulación. Y aquí tenemos la escritura que se usa para ese propósito, para asegurar que la iglesia cristiana ha de pasar por la gran tribulación. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, y no le da miedo presentar esa escritura, sabiendo que ahí dice claramente la palabra de Dios, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, no me da pendiente. Así lo creí hace más de 43 años y lo sigo creyendo hasta este día. Una vez más, leámoslo, porque si esto es la verdad y yo digo que no es, pues de una vez me voy a echar la soga al cuello y me ahorcan los que crean que van a pasar la gran tribulación. Pero si no es lo que se dice, déjeme decirle que va a haber muchos hermanos y muchas hermanas que ya se van a asentar, porque hay muchos hermanos que en estos días, se lo digo como siervo de Dios, se lo digo porque he leído la Biblia por más de 43 años, y se lo digo porque yo he visto a la iglesia nerviosa por 43 años, y yo sé que este es uno de los temas donde la gran mayoría de cristianos, comenzando por los enseñadores, muchos muy arriesgados, vienen y se lanzan y ahí van navegando ya. Pero hay miles y miles de cristianos así, mire, esperando, indecisos, con el montón de versículos amontonados ahí, el montón de versículos acomodados ahí, pero no se atreven a decidirse si se van para un lado o para otro. Bueno, ¿qué le parece si le digo algo? Estamos en el tiempo más difícil de la historia de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama el tiempo de la comezón. El tiempo de la comezón en el oído. Y hay muchos cristianos que no han leído esa escritura y están padeciendo la infección. Rápidamente le voy a leer lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, del versículo 1 al 4. Y hermanos, hermanas, miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, sobre la cual yo soy responsable, pastores de la iglesia del cuerpo de Cristo, que me están mirando en estos momentos en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, Perú. Allá está nuestro hermano Juanito Rodríguez en Perú. Hermanos, pongamos atención a la palabra de Dios y centrémonos. Medite, escudriñe y lo que no entienda, dígame,
y lo que usted considere que voy por otro lado, discútamelo, peleeme aquello, para que yo lo convenza o usted me saque del error. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Vea lo que dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que sucedería en estos días, y ya está sucediendo. Una vez más le digo, desde que salió el internet para acá, esto se volvió una confusión tremenda, porque toda organización y todo expositor libre de la palabra de Dios mete su material ahí, y hay muchos cristianos que van a alimentarse y andan inflados así, pero de puro alimento echado a perder. Mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, segunda de Timoteo 4, del verso 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, note lo que le exhorta el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra. Note esto, qué importante es la palabra de Dios, qué importante es la doctrina de los apóstoles. Cuando usted lea Hechos, comenzando desde el capítulo 2, usted empieza a descubrir que era muy importante mantenerse en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina inspirada por el Espíritu Santo. Pero aún, ya desde ese tiempo, venían corrientes extrañas, contrarias al verdadero evangelio, y eso lo vemos por allá en Hechos 15, pero vamos a continuar con esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Note verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y enseñanza. Exhórtalos con toda paciencia y doctrina. Verso 3, porque vendrá tiempo, ya estamos en ese tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay quienes no están dispuestos a pagar el precio por la doctrina verdadera. Hay quienes no están dispuestos a mantenerse en la línea, porque ya brincan para acá, ya brincan para allá, ya están en un ministerio, ya están en otro, ya piensan una cosa, ya piensan otra. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Mire lo que dice el verso 3 al final. Sino que teniendo comezón de oír, será una inquietud por escuchar algo más. Será una tremenda inquietud por investigar en internet. Y no solamente investigar, sino irse con cualquier corriente y creer cualquier cosa. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice, se acercarán y se unirán con este maestro y con aquel y con el otro y con el otro, solamente buscando que aquello le agrade a lo que siente y a lo que quiere. ¿Se da cuenta? Sin importarle o sin saber o sin tener revelación del Espíritu qué es la verdad de la palabra de Dios. Y dice así, verso 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas o a los cuentos. Esto está tremendo. Y antes de meternos en el tema, le leo solamente otra escritura. Y esta está en Mateo también, capítulo 24, versículos 23 y 24. Es importante que yo le lea esto y que me detenga un poco, porque, hermanos, es triste. Y yo le exhorto a usted, pastor que me está mirando, yo sé que hay muchos pastores que me miran, hay evangelistas que me miran, no son de nuestro ministerio,
Pero yo les exhorto, hermanos, a que traten de afianzarse de lo más firme, de lo más sólido, y como le dijo el Espíritu Santo a Timoteo a través del apóstol Pablo, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Le exhorto a que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que exhorte con doctrina para que la gente no ande de un lado para otro. Es importantísimo que nos afirmemos y que le gritemos al pueblo, porque así dijo Pablo. Grítales, exhórtales, predícales, redargúyeles. ¿Por qué? Porque el pueblo, el rebaño va a correr un tremendo peligro de ser arrastrado por las inundaciones de este mundo. Así es que, mi hermano, mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 24, versículos 23 hacia el 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Verso 24. Para mí, este verso 24 encierra un tremendo significado. Porque se levantarán falsos cristos. Cristo quiere decir ungido. Y esos que se levantan, falsos cristos, falsos ungidos, son producto del egoísmo. Y eso se mueve cuando menos se busca a Dios, más se eleva el ego de la persona. Y en este tiempo no hay mucha consagración a Dios, pero sí abunda el egoísmo, abunda la grandeza supuesta de los hombres. Y es cuando más abundan las doctrinas erróneas. Mire lo que dice acá, verso 24, Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto quiere decir que en el último tiempo en el cual ya estamos, vamos a ser probados, y esta será una forma de ser probados. El que abunden los enseñadores de su propio corazón, no por dirección divina, y que se lleven multitudes. Por eso yo les digo, hermanos, si realmente conocemos la palabra de Dios, entendamos que en este tiempo, haga de cuenta que está el gran rebaño de ovejas, y de pronto se oyen ruidos, se oyen movimientos, y ocurre una estampida. Se asustan las ovejas y corren, y muchas de ellas caen al despeñadero. Aunque exteriormente parece que todo está tranquilo, que todo está controlado, déjeme decirle, no hay tal cosa. Hay una gran confusión en lo que es el fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque de ahí Dios mismo va a probar a los que realmente están fundamentados, y de ahí se va a agarrar Satanás también para descarriar a multitudes. Posiblemente alguien diga, hermano Rodríguez, está muy negativo hoy. Bueno, ya lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Le leo una vez más la escritura base para los que creen que van a pasar la gran tribulación. Y dicen, aquí está la palabra de Dios. Fíjese bien. Dicen, es la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Y se lo dicen tan bonito que los hermanos dicen, ay, de veras, qué tremendo. Y digo yo, Dios mío, si tengo 40 y tantos años y hay hermanos que casi tienen el mismo tiempo conmigo y se sorprenden. Y como en estos tiempos se comunica uno por Facebook o por teléfono,
rápido le llaman a la persona y dicen: amén, hermano, gloria a Dios, qué revelación. Digo, Dios mío, ¿dónde estaba este? Si lo he tenido tantos años ahí. Bueno, démosle otra repasadita. Mateo 24, 29 hacia el 31. Porque aquí es donde muchos se fundamentan bíblicamente, y como no se mueven de ahí y le dan una vuelta y le dan otra y le dan otra y le dan otra y le dicen: mire, aquí es la palabra de Dios. Yo mismo se la voy a explicar de la misma manera. Mateo 24, 29, mire lo que dice aquí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en el verso 31, hasta entonces enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso es fácil que la persona crea que la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque como ve que aquí dice en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces dice, después de la tribulación, es que el sol no dará su resplandor, que la luna se oscurecerá, y entonces es que aparecerá el Señor en gloria, y entonces después de la gran tribulación es que Dios va a recoger a su pueblo. Hermanos, hermanas, fíjese bien lo que le voy a decir. Asegurar aquí que la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque aparece aquí en el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y en el verso 31, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cualquiera dice, pues es cierto, ¿cómo no lo había visto antes? Aquí dice que habrá una tribulación grande y que luego viene el Señor. Hermanos, es muy fácil tomar esta porción de la Sagrada Escritura y darle vueltas y vueltas durante una hora, durante un día o durante una semana, y hacer creer a la gente que así es. Pero, ¿qué le parece si leemos un poco la palabra de Dios y descubrimos que los discípulos del Señor le hicieron 3 preguntas al Señor para que el Señor les diera esta parte de respuesta? Y esto es lo que muchos enseñadores no presentan. O sea que presentan Mateo 24 del 29 al 31, pero nunca le mencionan lo que dice en Mateo 24 al principio. Y yo quiero que usted venga, mi hermano, mi hermana, y que leamos la palabra de Dios. Le voy a abrir la Biblia aquí en Mateo 24 y vamos a leer desde el verso 1. Y aquí nosotros vemos una inscripción en letra negra. O sea, ahí aparece un letrero, aparece una porción, aparece una frase que dice: Jesús predice la destrucción del templo. Una vez más le digo, no basta solamente tomar Mateo 24 del 29 al 31 o al 33 o al 34 y asegurar
que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque ahí dice la palabra de Dios. Primeramente, note que las respuestas que el Señor Jesús les dio a sus discípulos, una de ellas tenía que ver con lo que le sucedería al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén, al templo de Jerusalén y a los edificios que estaban adyacentes al templo. Una vez más le digo, si nosotros solamente aseguramos, leyendo Mateo 24, del verso 29 al 34, que ahí está mencionando que la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque hasta después de la tribulación de aquellos días es que aparece el Señor y recoge a sus escogidos. Y si no salimos de ahí y no mencionamos Mateo 24, verso 1 hacia el verso 3, entonces estamos mal. ¿Por qué? ¿No será que algo que le pertenece a Israel se lo estamos adjudicando a la iglesia? Y si así fuera, entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? Si lo que le pertenece a Israel se lo ponemos a la iglesia, imagínense en qué problema estamos y a dónde estamos llevando a los que nos escuchan. Pero yo quiero que venga conmigo. No es palabrería. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando alguien no tiene buen fundamento, se escoge una porción de la Escritura y de ahí no lo sacan. Lee la Escritura y empieza a explicar y habla de ejemplos y vuelve a la misma Escritura y así, y no lo sacan de ahí. Venga conmigo y leamos el contexto del texto que leímos. Leamos parte de lo que el Señor les dijo a los israelitas, tomando como representantes a sus propios discípulos que eran israelitas y que eran los que debían recibir la revelación, porque dice la palabra de Dios que a los demás israelitas el Señor les hablaba por parábolas, pero a ellos les hablaba directamente. Y venga para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, estamos en el mismo capítulo 24 de Mateo. Y estamos tomando Mateo 24 del 29 al 34. Y ahí vimos en Mateo 24, 29, que dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Le digo, cualquiera dice, ahí está. La gran tribulación está antes de que el Señor se manifieste y de que recoja a sus escogidos. Por tanto, pues si los elegidos o los escogidos están acá y acá van a ser recogidos y acá está la gran tribulación, pues entonces es lógico que pensemos que la iglesia va a pasar la tribulación, porque hasta acá es donde los recoge el Señor. Pero una vez más le digo, recuerde, esto es muy serio. Quien toma solamente esa porción de la Escritura, Mateo 24, del 29 al 34, y no menciona para nada Mateo 24, del verso 1 al 3 o 4, entonces no sabe lo que está diciendo, o no tiene la revelación de parte del Espíritu Santo, o está mezclando una cosa con otra. Y una vez más le digo, Mateo 24 es uno
de los pasajes más difíciles. ¿Por qué razón? Porque ahí se habla de 3 profecías y están mezcladas en la respuesta del Señor. Y se necesita la dirección del Espíritu Santo para poder acomodar cada cosa en su lugar. Pero venga conmigo ahora sí, Mateo capítulo 24. Antes de empezar a leer, hay una inscripción en letra negra que dice: Jesús predice la destrucción del templo. Aquí ya se está refiriendo a una de las profecías, una de las predicciones, porque dice Jesús predice la destrucción del templo. Note esto, que en ese capítulo 24 de Mateo, nuestro Señor Jesús va a hacer referencia a la destrucción del templo, y para llegar al templo hay que entrarle a Jerusalén. Por lo tanto, la ciudad de Jerusalén iba a tener que ser destruida para poder destruir el templo y los edificios adyacentes. Miren lo que dice aquí, Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo siempre he dicho que los discípulos ni siquiera pensaron para hacerle esta pregunta, o más bien para señalarle, para llamar la atención del Señor sobre el templo y los edificios que estaban hechos con una potencia tremenda, con una seguridad tremenda. Dicen que eran hechos de rocas muy grandes, eran unos edificios imponentes. Pero Dios usó, fíjese bien, esa inquietud en los discípulos para que le preguntaran al Señor y que el Señor pudiera hablarles. Y al final el Señor no les responde solamente de los edificios y del templo, sino que les responde algo más. Pero vea usted que la pregunta de los discípulos fue solamente sobre una cosa. Y la pregunta fue: Señor, ¿te has percatado de la potencia, de la fuerza, de la magnificencia de estos edificios? En otras palabras, Señor, mira qué tremendos edificios. Se refirieron a la grandeza de los edificios, de las estructuras del templo y los edificios alrededor. Note una vez más, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. No era la sabiduría de ellos ni la inquietud de ellos. Dios les puso esa inquietud porque quería revelarles algo más. Verso 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Aquí está. Ya que están viendo todo esto, ya que están maravillados por las estructuras, lo poderoso, lo magnífico de estos edificios, note, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les está diciendo, en un futuro, que ahora sabemos que era un futuro muy cercano, eso lo vamos a ver luego, en un futuro todo esto va a ser destruido, que van a ser derribadas todas las piedras y solamente van a haber montones y montones de estas piedras. En el verso 3, o sea, eso les dijo el Señor ahí donde ellos le llamaron la atención de aquellos edificios. En el verso 3, mire lo que está aquí. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, oiga esto, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Entendió? Ahí ya no solamente le preguntan de cuándo serían destruidos aquellos edificios. Ahí ellos no solamente le preguntan de cuándo vendría la destrucción de aquellos edificios. Note aquí, solamente al principio queda la pregunta, y es cuando dicen aquí, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Yo le pondría en estos momentos el signo de interrogación ahí, cerrando esa porción nada más. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Porque eso es lo que ellos les señalaron, los edificios del templo. Y el Señor les dijo, mírenlos bien, porque muy pronto no quedará nada de esto, serán derribados. Y ellos preguntan ya cuando está solo el Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Como le digo, yo le cerraría el signo de interrogación ahí para la primer pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán destruidos estos edificios? Y abriría otro signo de interrogación para la siguiente pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Porque una cosa es la destrucción del templo, otra cosa es las señales de la segunda venida de Cristo, y otra cosa es la tercera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 2. ¿Y del fin del siglo o del fin del mundo? Por eso le decía, si solamente tomamos Mateo 24, versículo 29 hacia el 34, y decimos, la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque aquí habla que habrá una gran tribulación y que luego aparecerá la señal de la venida de Cristo y que luego Cristo juntará a sus escogidos enviando a sus ángeles y por lo tanto se tiene que pasar por la gran tribulación. La iglesia ha de pasar por la gran tribulación. A este mensaje yo le he titulado La gran tribulación para Israel. Y quiero decirle, ponga mucha atención, porque en ocasiones se usan ciertos términos, en ocasiones se usan ciertas palabras, casi las mismas palabras, para 2 o 3 eventos que serán en diferente oportunidad. Y yo quisiera en estos momentos decirle, necesitamos, antes de asegurar que la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque ahí lo dice Mateo 24, 29 al 34, necesitamos, antes de asegurar eso, estar seguros qué corresponde a cada evento, porque de otra manera vamos a errar definitivamente. Ahora, como el tiempo se nos va muy rápido, entonces le voy a adelantar un poquito y quiero que venga conmigo y quiero que vea lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 24, versículos 15 hacia el 22. Venga, hermano, venga, hermana. Y una vez más le digo, quien asegura que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque ahí dice en Mateo 24, 29, y que hasta después aparece el Señor, y que hasta después manda a sus ángeles a que junten sus escogidos. Esa persona
no sabe nada de estos tres eventos. Los tres eventos están aquí en el capítulo 24 de Mateo. Y como le digo, necesitamos entrar con un equipo de instrumentos delicados para ir sacando cada nervio y hacerlo a un ladito, ir sacando cada venita y apartarla acá, como el que opera un cerebro. Mateo 24, versículo 15. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Note ahí. Esto de la abominación desoladora es un sacrilegio. Es algo impuro, abominable en el lugar santo. Y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. En la Biblia, Dios habla hoy, dice: el profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes vean en el lugar santo, el que lee, entienda. La Biblia traducción en lenguaje actual dice así: el que lee esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor aquí en Mateo capítulo 24, versículo 15, está haciendo una referencia a un sacrilegio, a algo impuro, algo, como dice una de las versiones, asqueroso en el templo. Se está refiriendo al templo en Jerusalén. Y aquí hay algo que nos debe a nosotros dar una idea de lo que es para Israel y lo que es para la iglesia. Y está en el capítulo 24 de Mateo también. Dice así: por tanto, verso 15, Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Oiga esto: si la iglesia fuera a pasar por la gran tribulación, o si está hablando de la iglesia en Mateo 24, 29, cuando habla de la gran tribulación, fíjese bien, entonces quiere decir que todo eso es para la iglesia. Y hermanos, seguramente que en alguna ocasión, o a poco 2 o 3 ocasiones, en tiempos antiguos, yo tomé partes de estas por equivocación, porque no es fácil. De pronto, cuando tú estás bien emocionado predicando, de pronto te acuerdas de un versículo y lo das. Y a poco de pronto ese versículo estaba dedicado a Israel. Mira lo que dice aquí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La iglesia va a estar dispersa por todo el mundo. Y aquí el Señor Jesús se está refiriendo, fíjese bien, al pueblo de Israel que vería la abominación, lo abominable, el sacrilegio, lo asqueroso que vendría a, de cierta manera, degradar, avergonzar el lugar santo, el lugar de santidad, el lugar que era consagrado para buscar a Dios. Entonces, notemos esto. Aquí estamos viendo que Dios está mostrándoles a los discípulos, hablando de Cristo, les está mostrando a los discípulos israelitas que un día verían una abominación en el templo. Y si
descubrimos que el templo fue destruido, cuánto más lo que hayan hecho en el templo. Y en esos momentos ya le voy a dar una idea. Se está refiriendo a los ejércitos o al ejército romano. Por eso detrás de mí, para los que están mirando el video, detrás de mí aparece el logo de nuestro ministerio y aparece un ejército romano. ¿Por qué? Porque le estoy dando a entender lo que verían los judíos un día. Y usted puede decir, hermano Rodríguez, pero ¿por qué los discípulos, que eran el fundamento de los cristianos, los primeros seguidores de Cristo, por qué tenían que saber eso? ¿Sabes por qué? Porque a ellos se les revelaba la palabra de Dios. Y ellos tenían que saber ese secreto, porque ellos tenían que escapar antes de que Jerusalén fuera destruida. Y de acuerdo a la historia, en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén. Y alrededor de 3 años antes, los cristianos, los verdaderos cristianos, inspirados por el Espíritu Santo, salieron a una ciudad por allá en las montañas, donde ellos fueron escondidos. De manera que aquí el Señor les estaba hablando a sus discípulos, que eran israelitas, de lo que iba a sucederle a Israel. Y ya de una vez te adelanto, el haber sido destruida Jerusalén y su gente con ella, piensa en esto. Hay muchas cosas que vamos a tomar aquí en este estudio. ¿Por qué razón? Porque el Señor, fíjate bien, tenía que hacerle juicio a aquellos que votaron, a aquellos que decidieron su muerte. Toda aquella generación tenía que sufrir el castigo. Por lo tanto, ahí es donde se manifiesta el castigo para todos aquellos, ya lo vamos a leer más adelante, cuando ellos buscaban que se crucificara al Señor. Y se les dijo, pero es su Mesías, es su maestro. Y dijeron, no lo queremos como rey. Y se les dijo, pero es el que los va a guiar a ustedes. Y ellos dijeron, mátalo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos dijeron, nos hacemos responsables de la muerte de este hombre. Mátalo y que si vamos a pagar por ello, paguemos nosotros y nuestros hijos. Así es que Israel, el Israel de ese tiempo, el Israel que no recibió al Señor, ahí recibió su castigo. ¿Y por qué el Señor les movió allá adentro para que preguntaran? Una vez más te digo, no era que ellos eran tan inteligentes y que buscaban cómo saber cosas secretas de Dios. No, Dios les provocó aquella inquietud para poder revelarles que tenían que escapar, que Jerusalén iba a ser destruida, sus edificios iban a ser destruidos y que ellos tenían que salir. Entonces, una vez más, Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Verso 16, nota aquí. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta no va a ser la iglesia, hermanos. Una vez más, el título de nuestro mensaje en este día es La gran tribulación para Israel. Y recuerda lo que dice aquí, verso 16, Mateo 24:16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hay muchos cristianos pensando que un día van a ver la abominación desoladora y que van a huir a los montes. Esta era una alerta
para los israelitas de ese tiempo, muy especialmente para los discípulos del Señor, porque ellos, como habían recibido a su Mesías, como habían creído en Cristo, tenían que ser rescatados. Que ahí podemos ver nosotros un arrebatamiento, vamos a decir así. No quiero decirles que ahí sucede el arrebatamiento, no me tomen a mal, pero ahí vamos a descubrir cómo Dios saca a los cristianos. Por el año 67 empiezan a salir ellos, para que en el año 70 sea destruida Jerusalén y sus edificios. Entonces, esto, como le digo, es algo para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Y le digo, hay muchos cristianos diciendo, cuando veamos la abominación desoladora, los que estemos en Judea, huyamos a los montes. No, hermano, eso no era para nosotros. Eso era para el Israel de aquel tiempo, pero para el Israel creyente. Los demás no iban a poder irse. Ellos tenían que pagar, porque la maldición que ellos pidieron, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, iba a cumplirse. Verso 17: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. En estos momentos hay muchos cristianos, incluyendo pastores, que estaban indecisos. ¿Y esto qué? ¿O a dónde lo acomodo? Es donde le digo que hay veces que, como no entendemos el tema, y hay veces que no nos queremos aventurar, solamente estamos acumulando versículos tras versículos, y ya tenemos un montón de versículos, pero no sabemos ni qué. Yo creo que el Señor a partir de hoy nos va a ubicar. Mira lo que dice, verso 17: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Qué está diciendo? Cuando veas la abominación desoladora, cuando empieces a darte cuenta que ya vienen acercándose, cuando oigas el murmullo, que ya los ejércitos romanos vienen a destruir Jerusalén, cuando oigas ya por ahí los rumores, fíjate bien, acuérdate que dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuando oigas, cuando se te cuenten por ahí que en Roma se están preparando, otro día te voy a hablar de los tantos disturbios que hubo en Israel en contra de Roma. Pero aquí dice, cuando oigan los rumores por ahí, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar su capa. En otras palabras, ya cuando oigas que por ahí anda acercándose el ejército romano, no bajes a tomar nada, vete a las montañas. Yo sabré cómo te voy a alimentar por allá. Y dice también en el verso 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El que esté en el campo no venga a llevarse algo para cubrirse o para provisión, váyase de ahí. Verso 19, ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Y hay muchos cristianos que creen que van a pasar la gran tribulación y que Dios les va a revelar, dicen ellos, para que ya no busquen tener hijos, para que cuando venga ese tiempo de la gran tribulación no vayan a dar a luz sus hijos, sus mujeres. No, hermanos, les está diciendo a los discípulos, a los israelitas, pobres de aquellas mujeres que tengan hijos en esos días. Porque aunque no se ven todavía los ejércitos por ahí, pero ya se oye el murmullo que viene por ahí, y la mujer con la barrigota que no va a poder caminar. ¿Y a dónde los van a llevar? El Señor no les había dicho a dónde los iba a llevar. ¿Qué tan lejos? Por eso dice, ay de las que críen en aquellos días. Pero aquí hay algo más todavía. Verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Ora a Dios que no vayan a huir en invierno, porque
con el hielo, con el invierno, con el frío, sería terrible para huir, porque sería como morir por ahí a medio camino. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, y en esto otro más, ni en día de reposo. Hermanos, ¿qué tiene que ver la iglesia de Cristo con el día de reposo que guardaba el pueblo de Israel? Entonces, si está hablando aquí, orad para que vuestra huida no sea en día de reposo. Otro día vamos a hablar de lo que es el día de reposo, porque ya hay quien está dándole vuelta a su mente y dice, entonces la iglesia tiene que guardar el día de reposo. No se engañe, hermano. Es que el día de reposo se cerraban las puertas de Jerusalén para que nadie saliera, para evitar matarlos, porque no podían caminar más de 1 kilómetro. Entonces, note esto. Dice aquí en el verso 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Fíjese bien. Si se trata de que la iglesia ha de pasar por la gran tribulación, la iglesia no está en Jerusalén, la iglesia no está en Judea. No nos importa si es invierno o es día de reposo. Note eso. Esto que quede claro que aquí Dios está tratando con el pueblo de Israel y no con la iglesia cristiana. Y luego dice, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque habrá gran tribulación, fíjese bien, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cómo se llama el título del mensaje de este día, le dije? Sí. La gran tribulación para Israel. Lea detenidamente del verso 15 hacia el verso 22. Y ahí va a encontrarse usted cosas que solamente le atañen o le corresponden al pueblo de Israel y que solamente suceden en las inmediaciones de Jerusalén, porque ahí es donde está el centro de adoración de los judíos. Ahí es a donde Roma le interesa dar el golpe mortal a Israel, y por esa razón vemos que aquí dice, porque habrá gran tribulación. Habrá entonces, ¿cuándo entonces? Entonces, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean la ciudad rodeada de los ejércitos romanos, cuando vean que Jerusalén va a ser destruida. Por eso dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Nada que ver con la iglesia. Todo esto es centrado en la nación de Israel. Y como le digo, guardémonos esto. Los que están recibiendo esta revelación son los creyentes, los que habían de ser guardados. Le decía yo hace un rato, son guardados los creyentes en Cristo y pasan por esta gran tribulación los que no recibieron a su Mesías, los que rechazaron a su Mesías. Y una vez más le digo, ¿quiere usted pasar por esta gran tribulación? Simplemente lo van a unir con los judíos que rechazaron al Mesías, con los judíos que dijeron, caiga sobre nosotros la sangre de Jesús y sobre nuestros hijos. Ellos son los que habían de pasar por esta gran tribulación. Y dice aquí, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hay hermanos preciosos, maravillosos, que los oigo decir, hermano, ¿no se da cuenta que ya los días son más cortos? Y les digo, ¿por qué? Hermano, la Biblia dice que los días iban a ser acortados. Hermano, qué lindos, ¿verdad?
la palabra de Dios dice que el lapso de tiempo de aquella destrucción iba a buscar el Señor que no fuera tan extenso, porque si durara más, si Dios le diera al imperio romano más libertad, acabaría con todos. Pero por causa de los escogidos, los días serán acortados. Hermanos, hermanas, esto está interesante, al menos para mí. ¿A poco hay alguien que dice, ese viejo está loco, ya se perdió? Tenemos que pasar por la gran tribulación. Ya más o menos le di una idea. ¿Quiere usted unirse a los que van a pasar por esta gran tribulación? Bueno, que Dios le acompañe hasta donde le va a acompañar. Si no es por ahí a donde tiene que ir el Hijo de Dios, la hija de Dios, Dios no le va a acompañar. Pero le digo que 5 temas o 5 espacios como el de hoy, creo que no nos alcanzarían para desenmarañar todo esto y darnos una idea dónde debe estar la iglesia y dónde no debe estar la iglesia. Por lo pronto, yo normalmente hago los mensajes de 1 hora y ya se nos fue la hora. Quedamos pendientes.